Ya, chiquillos, ahí estamos grabando. Buenos días, espero que estén todos súper bien. Vamos a continuar entonces revisando los principales exponentes de las teorías de la psicología social. Después vamos a hacer 5 minutos de recreo y vamos a continuar con la materia de la psicología de la personalidad, pero porque es importante tenerla presente, la voy a adelantar un poquito a la unidad, porque cuando nosotros hablamos del aprendizaje social, y estamos hablando de todo lo que tiene que ver como la influencia del entorno, la interacción con las otras personas, con los otros agentes de socialización, también es importante tener consciente cómo es la estructura de personalidad de la persona y, por supuesto, cómo se construye esa personalidad, porque la personalidad no es algo que se dé de manera aislada, sino que también es parte de un constructo que tiene que ver con herencia genética, con modelamiento de conducta y también con el entorno y con el ambiente en donde esa persona está creciendo, ¿ya? Entonces, díganme por favor, aquí voy a compartir pantalla, que eso es como lo más importante. Díganme si se ve. Uy, gracias. Muchas gracias. ¿Se ve bien ahí la lámina? Sí, profe. Ya. Yo me voy a desaparecer entonces. Y vamos a poner... Ahí va a ampliarse la imagen. Ya, la semana pasada estuvimos conversando, ¿verdad?, de que habían 4 exponentes importantes o referentes del aprendizaje social. Yo les alcancé a exponer 2, y yo les comentaba de que estos gallos en cierta forma son, con sus postulados, son teorías por lo general complementarias, o a veces entre ellos han sido amigos y después tienen una desaveniencia, y eso pasa mucho en las investigaciones, en donde parte un grupo de investigadores juntos y después en el camino se van separando porque se van peleando, se van enemistando porque uno quiere partir con un postulado y el otro quiere complementarlo, quiere darle más fuerza a su idea. Bueno, cuento corto, por lo general los postulados de las diferentes teorías son complementarios. Siempre aparece un nuevo teórico como derribando los mitos de las teorías anteriores. No obstante, si uno mira desde fuera, dice en realidad todos en su justa medida y desde su perspectiva tienen razón y aportan información al fenómeno que vamos a estar investigando, ¿ya? Acuérdense que Julian Rotter planteaba de que el aprendizaje social tenía que ver, mientras el individuo, como es un ser social, está en interacción constante con su ambiente y va aprendiendo de esta interacción. Y él propone que el reforzamiento toma un valor primordial porque en la medida que se va reforzando la conducta, la persona la va internalizando y después ya se transforma en un comportamiento espontáneo. Y ese reforzamiento de la conducta puede ser un reforzamiento positivo, en donde se está estimulando con la conducta, la internalización de una conducta positiva, pero lamentablemente a veces también puede ser un comportamiento negativo, en donde se está reforzando un tipo de comportamiento que no es precisamente prosocial. Yo les mencionaba la semana pasada el ejemplo de los narcos de México, ¿ya? Después aparece cerquita en los años Albert Ellis, que él ya habla de que si bien las personas tienen toda esta cosa de tener una interacción constante con su medio y tener también todo el refuerzo de lo que es la estimulación del ambiente, hay un momento en que las personas también tienen la capacidad de razonar y de cuestionar el modelo de aprendizaje que están imponiéndole, ¿ya? O adquirido. ¿Y por qué? Porque en el fondo empieza como a pensar, oye, ¿estará bien lo que me están diciendo? ¿Será correcto? Por supuesto que ahí necesitamos ya muchos más años, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, a los 10 años pueden pensar y pueden, chiquillos, denme 2 segundos, ¿ya?
volví. Entonces, él dice que si bien existe la posibilidad, o sea, la persona interactúa con el medio, existe un hecho activador que activa, o un hecho, una interacción con un evento, que activa todo el sistema de creencias de las personas. O sea, nosotros cuando nos comportamos, es una reacción que tenemos en base a las creencias que han sido de alguna u otra manera transmitidas, en cierta forma también impuestas. ¿Por qué digo impuestas? Porque cuando somos pequeños, nosotros no tenemos conciencia si lo que nos están enseñando está bien o mal. Nosotros lo adquirimos nomás, pues como una esponjita, lo absorbemos. Y con mayor fuerza cuando la persona que en el fondo nos está enseñando es papá o mamá, porque obviamente papá y mamá son nuestros referentes primarios respecto del comportamiento. Nosotros no vamos a cuestionar lo que me dicen mamá y papá, pues ¿cómo lo vamos a cuestionar si obviamente ellos son las personas que supuestamente quieren lo mejor para nosotros? Entonces, siempre vamos a creer que los modelos que estamos adquiriendo son buenos y son positivos y son los que nos pueden inconscientemente asegurar el éxito, ¿ya? Entonces, cuando nosotros somos más grandes y les enseñamos obviamente a los niños a cuestionar, a reflexionar, a analizar, hay niños que ya a los 10 años pueden decir, oye, pero esto no está bien, o esto no es así, esto no es adecuado, y el adulto, por supuesto, se queda como un poco en tela de juicio. A mí me pasó hace años atrás con un niñito, de haber tenido como unos 8 o 10 años, por ahí más o menos, y este jovencito tenía, en su casa siempre le habían enseñado cómo a reflexionar de las cosas. Entonces era una persona, para ser tan chiquitito, que de repente analizaba más de la cuenta, y por ejemplo los profesores en el colegio se equivocaban, y el niño rápidamente en la casa decía, oye, el profesor me enseñó esto, me enseñó lo otro, pero me da la impresión de que está mal, no estaba así, y los papás, como eran profesionales, decían, no, pues el profesor, este aspecto biológico no es de esta manera, es de esta otra. Entonces el niñito después en clase levantaba la mano y le decía al profesor que había estado equivocado. La cosa es que quedaba la escoba, porque el profesor se ofendía, después le llamaban el apoderado al cabro chico, y lo peor de todo era que el profesor le decía al apoderado, si el problema es que el niño, claro, tiene razón desde lo que plantea. El punto es que a los adultos, por ejemplo, no les gusta que un niño los cuestione y que el niño les haga ver que están equivocados. Entonces ahí, por ejemplo, este chicoco tenía un proceso de aprendizaje social bien complejo, porque en su casa sí le habían enseñado a que podía cuestionar, más que criticar, era cuestionar, era como decir, oye, pero no, pues no me parece, tengo mi opinión, y los adultos, por supuesto, modelaban la conducta y le explicaban, pero en el caso del colegio se encontraba en otro contexto social, en donde a los profesores no les gustaba ser cuestionados y no les gustaba que los alumnos les rebatieran, porque además eran alumnos muy chicos. Entonces al final el pobre cabro chico, por lo general había que decirle, mira, si tú encuentras que hay algo que está inadecuado en el profesor, no lo digas, quédate callado. Y él también entraba como en crisis con eso, porque decía, pero ¿cómo puedo ser si el profesor nos está enseñando mal a mí y a todos mis compañeros? Pero se fijan que el contexto o puede potenciar y estimular un tipo de comportamiento o puede reprimirlo. Y lo peor es cuando reprime un comportamiento que en este caso es adecuado, porque, claro, el niño no era desubicado ni era grosero, pero a los adultos en general no les gusta ser cuestionado por los niños. ¿Ya? Entonces, mal el aprendizaje social para el niño, porque en cierta forma le estamos diciendo, tu opinión no vale. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eres niño. Entonces, ahí el pobre, bueno, hoy en día ese niño ya es Lolo, ya es joven, debe tener unos 18, 19 años, y bueno, sigue siendo igual de observador y de analítico, y pobrecito tuvo que aprender a que muchas cosas se tenía que quedar callado porque había un contexto en donde no puede llegar y plantear abiertamente aquello que él está observando, ¿ya? Entonces, alcanzamos a ver esos dos modelos la semana pasada. Ahí está Rotter, ¿verdad? Que habla del resultado de la conducta, que tiene un impacto en la motivación en la medida que el reforzamiento es positivo, que las personas siempre buscan consecuencias positivas de su comportamiento y evitan las consecuencias negativas, que la conducta está siendo influenciada por diferentes factores, no solamente por los factores psicológicos del niño, y que en la medida que el valor del reforzamiento es alto, se van a generar expectativas respecto de su conducta. Entonces el niño, si lo van a felicitar porque hace cosas súper buenas, va a estar siempre esperando ser reconocido. ¿Ya?
Y acá está Ellis, que plantea el tema del cuestionamiento para poder tener otro proceso de aprendizaje social en donde yo cuestiono las creencias o el modelo de educación, de crianza, de aprendizaje que me han estado imponiendo, y también puedo sacar mis propias conclusiones respecto de esa información. Hasta aquí, ¿alguna consulta, duda, comentario? Ninguna, No, profe. No, profe. Ah, ya, ¿se entiende bien? Hablé como metralleta, pero Se Sí, entiende profe, todo. se entiende. ya, muy bien. Entonces, unos años más adelante a estos otros dos teóricos, aparece Albert Bandura, ¿ya? Que este sí que fue un teórico súper importante porque habla de que nosotros tenemos dos tipos de aprendizaje, uno que es cognitivo y el otro que es conductual. El cognitivo está vinculado a todo lo que es el desarrollo de la inteligencia, ¿ya? Y el conductual a todo lo que es el desarrollo del comportamiento. Entonces, por ejemplo, a muchos profesores cuando tienen alumnos pequeños les pasa que dicen, oye, es que Pepito es súper inteligente, es súper habiloso, pero le pega a todos los compañeros. La Maribel es súper analítica, es súper reflexiva, hilvana súper bien las ideas, pero es súper porfiada. Tienen problemas conductuales, porque claro, tienen buenos niveles de inteligencia, ¿verdad? Para adquirir conocimientos e información que es más específica y focalizada de alguna materia en particular, pero los traiciona su conducta, ¿ya? Muchas veces la conducta es, aunque no lo queramos, el reflejo de los padres, y por eso es importante el tema de la regulación, porque el niño se va a comportar nomás, pero es el adulto el que está diciendo, vas bien, uy, perdón, es el adulto el que está reforzando para que el niño tenga un comportamiento más que adecuado, hay algo que se llama la adecuación social, ¿ya? Yo me adecuo al contexto. Van a haber contextos en los que yo puedo ser súper rajado y que yo puedo tirar talla y a lo mejor hasta decir garabato y mostrarme de manera súper espontánea porque hay mucha confianza. Pero en otros contextos tengo que, de alguna manera, aprender a leer las relaciones sociopolíticas internas, que hay cosas que a lo mejor no puedo decir porque en este no es el momento, que hay tallas que no puedo tirar porque puede haber ropa tendida, entonces puedo ofender a más de alguien, y ahí uno va enseñándole a los niños a que hay momentos y momentos, ¿ya? Que no en todo se puede llegar y disparar. Por eso se enseña a los niños levantar la mano, ir esperando tu turno, dejar que el profesor termine, aprender a escuchar al compañero, aprender a leer que cuando el compañero tiene cara compungida ya no podéis seguir metiendo las patas porque el compañero lo estás dejando en vergüenza, pero todo eso es constante reforzamiento del aprendizaje. Y los adultos muchas veces están muy agotados, cansados, metidos en sus propios cuentos y olvidan esa parte del modelamiento y de la enseñanza hacia los niños. Por eso hoy en día vemos lamentablemente harto niños desregulados porque han sido muy regalones y por otra parte ha faltado ese concepto del modelamiento y del aprendizaje guiado en donde tú le tienes que ir como mostrando ciertas pautas, ¿ya? No significa que los niños sean una fotografía y que sean todos iguales, porque los niños nunca van a ser iguales, nunca van a estar quietos. De hecho, un indicador de que el niño es sano es que el niño se mueva, que el niño sea curioso, que pregunta cada rato, que no se quede callado, pero tú en otras cosas vas enseñando pautas, ¿ya? Entonces, Bandura, aparte de proponer esto del aprendizaje cognitivo y del aprendizaje conductual, él dice que el aprendizaje social es una combinación de factores, tanto del entorno, que en este caso es del medio, del contexto, variables sociales, y por supuesto las variables psicológicas que influyen en el tipo de comportamiento. Pero hay ciertos requisitos que se tienen que dar para que el niño pueda aprender, ¿ya? Socialmente. Uno es la atención, el otro es la retención, el otro es la reproducción y el otro es la motivación, ¿ya? La atención es la capacidad de focalizarse por una cantidad de minutos en un estímulo. La retención es la capacidad de almacenar esa información que estoy percibiendo y de retenerla a nivel intelectual. La reproducción es la capacidad de poder repetir esa información que me está llegando. Y la motivación tiene que ver con qué tanto me interesa el estímulo,
¿ya? ¿Qué tanto me es atractivo? Y además, ¿cuáles van a ser las consecuencias de hacer o de no hacer una determinada actividad? Por ejemplo, cuando nosotros prestamos atención a algo, por lo general ese estímulo se nos presenta como algo colorido, llamativo. Ojo que la atención puede ser visual, olfativa, auditiva, el tacto, el sabor. Algo despierta en nosotros esa atención. Y como nos llama la atención, nosotros focalizamos y direccionamos todos nuestros recursos psicológicos enfocados a percibir eso que se nos está presentando. Y eso, ahí aparece la motivación, porque el estímulo tiene que ser de alguna manera algo que me despierta, ¿ya? Que me hace sentir ganas de querer prestar atención. Por ejemplo, cuando un profesor es fome, los cabros no quieren prestar atención, po. A lo mejor la materia es súper entretenida, pero el profesor, como es fome, los chiquillos se duermen, se aburren, no se conectan a clase. Aparte que no solamente tiene que ver con la fomedad del profe, sino que es como uno de los factores. El otro factor es que tanto ciertas materias, por ejemplo en el caso de ustedes que ya son más grandes, están en la línea de mis intereses. Entonces, ¿qué cosas a nosotros nos motivan? Las cosas que nos interesan, las cosas que son llamativas, aspectos que sean novedosos, sobre todo si las personas son curiosas por el aprendizaje, ¿ya? Entonces, una vez que yo focalizo la atención en una determinada información, y además esa información se me presenta de manera frecuente y constante, es más fácil que yo la vaya reteniendo. Si yo veo un comportamiento aislado en una persona una vez en el año, es difícil que yo lo internalice. Pero si ese mismo comportamiento yo lo veo una vez a la semana o todos los días, es mucho más fácil que yo lo aprenda a retener, ¿ya? Porque es como el hábito de lavarse los dientes. A los cabros chicos no siempre les gusta, pero tú se lo tratas de hacer atractivo y el niño en algún minuto empieza a aprender que se tiene que lavar los dientes, retiene la técnica del lavado de los dientes y después la reproduce sin que esté el adulto, en este caso, diciéndole, acuérdate de cepillar todas las caras laterales, después de cepillar la base del diente. Entonces, la reproducción viene a ser la capacidad de repetir la conducta sin que se presente, por ejemplo, el estímulo. Otro ejemplo, bueno, el mismo de los lavados de los dientes puede ser. El papá le está diciendo al niño que lo haga, le hace la cosa atractiva, el niño se lava los dientes, el niño empieza a retener la técnica, está con el papá todavía porque el papá está reforzando, pero ya después se va a empezar a lavar los dientes solito, sin necesidad de que venga el papá y le diga, ¿te lavaste los dientes? Entonces ahí está internalizado el hábito, ¿ya? Entonces, las consecuencias del lavado de dientes es que no vas a tener caries, que no vas a tener mal aliento, que van a estar tus dientes blanquitos, y además que es un hábito que es necesario por un tema de higiene. Entonces los papás debiesen darse toda la lata de explicar todo esto a los niños. Pero como decía hace un rato atrás, muchos papás no están ni ahí con reforzar, se cansan. Hoy en día los niños son mucho más intensos. Entonces, el aprendizaje social, menos ahora con esta cuestión de la pandemia. Todo el proceso de socialización en muchos niños quedó truncado, sobre todo los chiquititos que iban en pre-kinder, kinder y primero básico. Incluso hasta tercero básico se pierden los hábitos, se perdió la forma de entender al otro, de comprender ciertos contextos, porque hubo toda esta situación pandémica. Ahora, Bandura nos dice que hay una reciprocidad triádica para que se dé el aprendizaje social, entonces, en donde hay factores internos que pertenecen a la persona, factores externos que pertenecen al medio, y el contexto, que es algo mucho más macro en donde está inserta esa determinada situación. Ahí se ve incluso la imagen en donde un adulto da la impresión que es el padre, le está gritando a la madre le está gritando al niño, y el niño va a golpear al oso, ¿ya? Porque de alguna manera es la misma forma en que todos reaccionan. Por ejemplo, cuando uno va a una casa y eso y acá todos gritan, claro, porque en algún momento la mamá, por ejemplo, para que el cabro chico le haga caso, le dice 10 veces con amor, no sé, anda a acostarte, anda a acostarte. Y el niño está esperando que la mamá se desborde para hacerle caso. Y uno de adulto por lo general piensa, pero ¿cómo le va a gustar que lo griten? Pero el niño lo que está haciendo es poner a prueba la paciencia
de los padres, a ver hasta cuánto me aguantan que yo sea porfiado. Es como cuando los niños le dicen, ya, el último juego del computador, ya, el último, pasó media hora, ya no va en el último, va como en 3 últimos. Papá nuevamente le dice, hijo, apaga ya el computador porque ya mucho, ya, al tiro, esta es la última partida. Vuelve a pasar una media hora, hasta que el papá, ¿qué es lo que hace? Explota y grita. ¿Ya? Entonces el niño ahí va a reaccionar frente al grito, va a reaccionar frente al temor, pero probablemente, como ese es el mecanismo, al día siguiente va a volver a ocurrir lo mismo. Entonces, muchos padres hay que ir enseñándoles, por ejemplo, que si yo quiero que el niño apague el computador a las 8, yo tengo que empezar desde las 7 a decirle que falta poco, a las 8, acuérdate, falta poco, aprovecha, falta poco. Entonces a las 8 ya el niño no va a haber pataleta porque ya me anunciaron que me iban a cortar el computador. Pero es diferente cuando tú le pides al niño que él solito por iniciativa propia tome la decisión de salirse del computador, porque el niño le genera tanta estimulación y satisfacción en el juego que por sí solo no lo va a abandonar. ¿Ya? Entonces ahí aparece el tema de la variable también de estructura y personalidad del padre, qué tan firme es para poder hacer que el niño le haga caso, y el niño qué tanta validación tiene de los padres para poder en este caso hacer caso. ¿Ya? Entonces los niños van aprendiendo, y los adultos también, porque muchos adultos, sobre todo los que, por ejemplo, a la edad de ustedes, ya a lo mejor a la edad mía es más difícil, pero nosotros también observamos modelos en otras personas, comportamientos, algunas estrategias, ¿ya? Para poder imitarlas. E imitarlas, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que son exitosas. No voy a imitar un comportamiento que me vaya a traer un problema. ¿Ya? Los adultos imitan por lo general comportamientos que está aseguran el éxito. ¿Ya? Obviamente hay una capacidad simbolizadora en donde el comportamiento voy primero probando. ¿Me irá a resultar? No me irá a resultar. Y cuando ya veo que me resulta, lo internalizo. Si más encima hay un reforzamiento de que lo que estoy haciendo está bien, más fuerza toma el aprendizaje. Por ejemplo, en los niños ya lo he explicado varias veces, ¿verdad? Les he dado el ejemplo de felicitarlos, de reconocerlos, de premiarlos y esas cosas. Pero en el adulto es como curioso, porque uno cuando sigue intervenciones con adultos dice, esta persona no saluda. Llega a la oficina, listo, y como pasa como rayo veloz a su escritorio y no saluda a nadie. Y no siempre viene atrasado como para entrar tan rápido y no saludar. No le gusta saludar, no está acostumbrado a saludar. Y todo el mundo se queja de que no saluda. Entonces se empieza a hacer un trabajo personalizado con él, en donde se le empieza a explicar que es necesario que salude, porque es parte como de las buenas conductas, ¿verdad? Y el gallo empieza a saludar. Entonces todo el mundo se empieza a dar cuenta que empieza a saludar, y en algún momento le dicen a él, oye, qué buena, estáis como más sociable, estáis saludando, oye, qué bueno, yo así también es agradable que tú me saludes. Entonces la persona, como hay un reforzamiento del entorno, empieza inconscientemente a adquirir el hábito del saludo. ¿Ya? Lo mismo puede ocurrir con el hábito de las jefaturas, por ejemplo, de felicitar. Muchas jefaturas no felicitan. No está ni ahí, o sea, si el trabajador lo hace bien o lo hace mal, es parte de su responsabilidad y para eso se le paga, para que lo haga bien. Pero cuando el jefe empieza a felicitar al trabajador que lo hace bien, muchas personas después empiezan a decir, oye, qué buena que estés dando feedback, que estés retroalimentándonos. Entonces ahí él se siente bien, está la motivación, porque las consecuencias de empezar a dar retroalimentación también son positivas, porque a él también le dan un feedback de que está bien el cambio de conducta que está teniendo. Entonces ya ahí una persona tiene la capacidad de reflexionar y decir, chuta, en realidad este cambio de conducta me ha sido beneficioso, por ende lo voy a seguir desarrollando. ¿Ya? Y ahí también es importante la autorreflexión, porque también se da en los niños, y obviamente que se espera que se dé en los adultos. Pero muchas personas no les enseñan de chiquitito el tema de la reflexión, del analizar el impacto de sus comportamientos. Todo comportamiento tiene una consecuencia y tiene un impacto, y ese impacto puede ser positivo o negativo dependiendo de lo que yo voy a hacer y de la persona a la que voy o no a hacer o decir algo. Entonces, el chiquitito debiese ir aprendiendo que
pegarle a Pepito no es bueno porque te van a castigar y porque no se le pega a las personas porque les duele. No es bueno mentir porque te van a pillar, porque vas a quedar en vergüenza y porque es mejor decir que tú quebraste el vaso, si total, se compra otro vaso, se pega el vaso, no sé, pero es mejor decir la verdad porque hay una consecuencia positiva. Si tú mientes, cuando te pillen, se van a enojar el doble porque además mentiste. Entonces, cuando nosotros somos como adultos constantes en reforzarle a los niños la importancia de, el niño lo va a internalizar y va a poderlo reflexionar. Pero si al niño no le doy ese espacio de invitarlo a pensar, el niño cree que todos los adultos son malos, me están retando porque son pesados, no me quieren, y ahí distorsiona. ¿Ya? Y como cuarto teórico aparece Walter Mitchell, que él dice que en realidad el enfoque psicoanalítico es muy enfocado en temas más bien inconscientes del comportamiento, y el enfoque conductista está muy enfocado en el modelamiento del comportamiento. Pero él, desde su mirada, dice, hay un enfoque que en realidad para aprender socialmente o cualquier cosa, hay una interacción del sujeto con diferentes estímulos, y esos estímulos son externos, ¿ya? Y el niño los está interpretando. Y existen diferentes variables que influyen en la persona para modular su respuesta, ¿ya? Y esas variables son las que ya hemos conversado. El ambiente, el momento, la estructura de personalidad de la persona, cómo percibe una determinada situación, si la percibe como amenaza, si la percibe como consejo, ¿ya? Entonces, él plantea que existen 5 variables de los sujetos que influyen en este aprendizaje social cognitivo, o sea, en el cognitivo para internalizar y comprender una determinada situación, ¿ya? Pero él introduce el concepto ya de la competencia, es decir, las competencias son aquellos comportamientos, habilidades o hábitos que tienen las personas que les permiten construir conductas en función de determinadas situaciones. Pero las competencias no aparecen siempre, ya aparecen frente a determinados contextos. Por ejemplo, la competencia del liderazgo. El niño o el adulto no está siendo líder todo el día y todo el tiempo. El niño es líder cuando está la condición y el contexto para ser líder, ¿ya? Entonces, y el niño también va internalizando que no siempre va a poder ser líder, pero por eso ahí está la guía y el acompañamiento del adulto para aprender, o sea, para que el niño vaya visualizando cuándo sí y cuándo no. Y por supuesto, el adulto, o sea, aquí sigue siendo el modelamiento importante, pero también está la variable de que el niño, de acuerdo a su nivel intelectual, va a ir desarrollando estrategias para poder comportarse o no comportarse de determinada forma. Por ejemplo, tú puedes encontrar a 2 personas que están expuestas al mismo estímulo, a la misma situación, y van a tener respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque una probablemente va a tener ciertos recursos psicológicos y conductuales, y la otra persona va a tener otros recursos psicológicos y conductuales. ¿Ya? Ahora, siempre esa respuesta del comportamiento, la expectativa siempre va a aparecer, porque siempre vamos a estar esperando algo de vuelta en el comportamiento, o una felicitación, o algo de reconocimiento, porque en la medida en que está el reconocimiento, sobre todo cuando somos pequeños, el niño se siente bien, se siente motivado, se siente satisfecho, se siente reconocido, entonces es más rico ayudar al prójimo, es más rico lavarse los dientes, es más rico comerse la comida, es más rico hacer las tareas. ¿Por qué? Porque viene ese reconocimiento. Me premian, me invitan a los juegos, me llevan al cine, ¿ya? Pero por supuesto que el niño, en este caso, va a tener preferencias por ciertas situaciones o aversiones por otras, ¿ya? Entonces, van a haber cosas que le van a gustar más hacer y van a haber cosas que no le van a gustar tanto hacer. Y ahí, eso es súper importante ahora que somos adultos, porque, por ejemplo, hay personas que les cuesta hacer las cosas, solo hacen lo que les interesa, y lo que no les interesa lo hacen y lo hacen mal, porque como no les gusta, entonces probablemente esas personas se dejan llevar más como por sus propias necesidades de satisfacción que algo más global, ¿ya?
buscan más su propio beneficio, son estas personas que abandonan rápido los proyectos porque hay cosas siempre en los proyectos, por más que a mí me encante mi profesión y mi trabajo, o alguna actividad que estoy desarrollando, siempre todo tiene un lado A y un lado B. Y el lado B hay que hacerlo igual. ¿Ya? A lo mejor no te va a entusiasmar tanto, pero hay que cumplir con ello. Entonces, ahí también los adultos le van fomentando al niño esa valoración subjetiva. A lo mejor, pucha, ya, no me carga lavarme los dientes, estoy súper cansado, pero sé que voy a tener caries después si no me los lavo. Ya no me gusta, pero me los lavo porque comprendo que es importante no tener caries. ¿Ya? Es importante que yo cumpla con los trabajos y las fechas de la universidad. A lo mejor el ramo de psicología organizacional no es el que más me gusta, pero está en la malla. Y voy a tratar con toda mi energía y mi entusiasmo asistir a clase, hacer los trabajos, leerme el texto, porque eso implica una nota, ¿verdad? Pero muchas personas están siempre reclamando, refunfuñando y haciendo las cosas de mala gana, por ende, el comportamiento, y aparte que lo están haciendo de mala gana porque muchas veces también observan que hay otro que lo hace de mala gana. ¿Ya? Por ejemplo, muchos niños les carga ordenar, porque el adulto todo el rato que está ordenando está reclamando. ¿Ya? Y como último punto, hay estrategias y planes que son autorreguladores del comportamiento y que obviamente de todo eso depende del nivel de inteligencia. ¿Ya? Ahora, muchas veces nos encontramos a sujetos tremendamente inteligentes en lo cognitivo y en lo intelectual, pero en lo conductual, nefastos. No se saben relacionar bien, son desubicados, meten las patas cada rato, tienen poco tino, y es porque les ha faltado la parte de socialización. ¿Ya? Y a veces donde son tan inteligentes, intelectualizan todo, pero sienten poco, son menos emotivos. Entonces, al ser menos emotivo, no leo emocionalmente al otro. ¿Ya? Y ahí es como que la tarea es más fuerte porque hay que estar más pendiente del aprendizaje social. Es decir, una persona muy, muy, muy inteligente, hay que estar reforzando la importancia de la empatía, de entender los tiempos de otras personas, de entender las diferencias de otras personas frente a un determinado tema, porque así va desarrollando la capacidad, igual para seguir siendo brillante e inteligente, pero algo de de comprensión del medio va a poder tener. ¿Ya? Cuando hablo de estos que son inteligentes, son gallos que en realidad tienen un coeficiente intelectual superior. ¿Ya? Ahí se enfocan más en tareas lógicas matemáticas, de otro tipo de inteligencia. ¿Ya? Y acá como último punto de esta tanda de diapositiva, dice, la experiencia no es lo que nos pasa, sino la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. Pero aquí aparece la variable de la personalidad y por eso es lo que vamos a ver ahora en unos minutos más. Porque los seres humanos aprendemos a hacer una interpretación y esa interpretación está a la base de esa interpretación está nuestra estructura de personalidad. Si yo soy alguien entusiasta, positivo, amable, amoroso, empático, probablemente voy a percibir y voy a interpretar ciertos eventos de una manera positiva. No me voy a echar a morir cuando algo me falle, no me voy a deprimir, voy a buscar herramientas que me generen igual motivación, pero si yo soy una persona que soy más bien depresiva, negativa, que todo me molesta, que creo que todo está mal, probablemente la interpretación de ciertos eventos va a ser, puta que tengo mala suerte, era obvio que me iba a pasar esto a mí, nunca nada me funciona. Entonces, esa interpretación que hacemos de los eventos en particular tiene que ver con la estructura personal. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, profe. ¿No? ¿Se comprende todo? Sí, profe. Ya, nos damos, nos damos 5 minutos de recreo, solo 5 y volvemos con la segunda parte, ¿ok? Ya, profe. Ya, chiquillos.
Ya, chiquillos, volví. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, gracias por responderme. Ay, me encanta cuando ustedes me responden, porque si no, de verdad que uno parece que está haciendo espiritismo. Chiquillos, yo les estaba mencionando recién, antes de que fuéramos al break, de que la personalidad es la base de la forma en que nosotros vamos a ir aprendiendo y de la forma en que nosotros vamos a ir construyendo nuestro propio desarrollo psicoemocional, incluso biológico y sexual, respecto de quiénes somos nosotros, la estructura que nosotros tenemos, pero esa estructura no es aislada, no es una cosa al azar, sino que está en interacción y se va construyendo, valga toda la redundancia, en la medida que nosotros vamos teniendo una interacción con nuestro entorno. Hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es un modelo de la teoría de la personalidad, psicológica de la personalidad, que se llama el modelo de los 5 grandes, que es el modelo de los Big Five, que muestra 5 dimensiones, ahí las vamos a ver en el video, explicativa de ciertas como conductas o comportamientos o competencias que nosotros tenemos y que esas competencias dan paso a una serie de comportamientos que después a futuro nos pueden asegurar el éxito. ¿Por qué me gusta mucho este modelo? Porque el modelo de los 5 grandes de la personalidad, con los años dio origen a un modelo de competencias laborales. Entonces, para cada una de las dimensiones del Big Five, aparece después otra dimensión que habla de las grandes competencias laborales con comportamientos asociados. Entonces, es como un modelo bien integrativo y que entrega mucha información. Así que los voy a invitar a verlo. Yo acabo de poner el enlace ahí en el chat. Voy a compartir pantalla. No me voy a mutear, ¿ya? Porque la otra vez estaba, por lo menos tenía subtítulos el video, ahora no tiene subtítulos, es en español y es de un español. Así que voy a dejar abierto el micrófono, ¿ya? Para que se pueda escuchar. Cualquier cosa que falle la conexión, ahí ustedes pueden ir, como les decía, al enlace que dejé recién en el chat. ¿Todo ok? Profe, Dígame. a donde sale compartir pantalla, sale compartir sonido también, para que se escuche bien. ¿Verdad? En la parte de abajo salen como unos cuadraditos, sale compartir sonido. Share sound. Sí, Y la aprieto ahí entonces. sí. Ya, lo apreté. ¿Y qué hago? ¿Ahí me puedo mutear? Sí. Ya, veamos si funciona. Espérate. Decía Tales de Mileto. ¿Escucharon? ¿Decía Tales de Mileto? Sí, se Sí, escucha profe. excelente, profe. Ay, gracias por enseñarme algo nuevo. Perdón. Ya, me muteo entonces. Lo fácil es pensar que conocemos al prójimo, lo difícil, conocerse a uno mismo. Si me preguntan a mí, al matemático griego no le falta ni un ápice de razón en dichas declaraciones. Parece que somos expertos en juzgar, etiquetar y desprestigiar a los demás en base al comportamiento que adoptan para con las personas de su alrededor. De puertas para afuera, la personalidad ajena es llana, simple, predecible y descifrable. Sin embargo, ¿qué sucede cuando toca analizarnos a nosotros mismos? De repente, emergen de una selva fragosa y profunda complejísimos pensamientos, sentimientos y alegorías de todo tipo que tienen por objeto representar nuestra identidad. A la postre, tendemos a concebirnos como la excepción a la norma, el intruso de la sala, el punto aislado del plano que corrompe, deprava y ensucia por entero el análisis de regresión. Yo soy, como diría Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. ¿De verdad la gente cree que puede etiquetar mi forma de ser y pronosticar mi conducta? Dijo un hombre cualquiera. No me cabe la menor duda de que la personalidad es uno de los puzzles psicológicos más enrevesados y caóticos que podemos encontrar, pues existen infinitas combinaciones de seres humanos, cada cual singular e irrepetible. Aún así, también impera la tendencia a polarizar nuestras valoraciones hacia un status quo exageradamente positivo, ignorando los vicios, defectos y manías más notorios en los que solemos incurrir en pos de enaltecer nuestra imagen de cara al público, o dramáticamente negativo,
creando una visión distorsionada y pesimista de nuestros atributos, capacidades y facultades, y en suma, magnificando las emociones adversas que retroalimentan dichos pensamientos catastrofistas. Con todo, mi propósito con este corto documental es que puedas al fin comprender el funcionamiento de tu esencia como persona. Amigos, os aseguro que os sorprenderéis a vosotros mismos, como nunca antes lo habéis hecho. Antes de hablar de la personalidad, creo conveniente ofrecer una definición del concepto, distinguiéndola de posibles malinterpretaciones, creencias populares o mitos sin sentido. En el lenguaje cotidiano es frecuente ver cómo los términos personalidad, temperamento y carácter se emplean de forma intercambiable. Sin embargo, uno ha de advertir que estas palabras pretenden matizar ciertas diferencias que rara vez se observan a simple vista. Por un lado, el temperamento es la disposición innata que nos impulsa a reaccionar de forma particular a los estímulos ambientales. Así pues, este hace referencia a la dimensión biológica e instintiva de la personalidad humana. El temperamento está determinado por la herencia genética, la cual influye de manera notable en el funcionamiento del sistema nervioso y endocrino, es decir, en la incidencia relativa de plurales neurotransmisores y hormonas. Estas diferencias a nivel individual dan lugar a variaciones en distintos rasgos y predisposiciones. Por ejemplo, la hiperreactividad del sistema nervioso simpático, o en palabras más simples, la facilidad con la que el cerebro entra en modo alerta, favorece la aparición de sensaciones de ansiedad y estrés. Asimismo, otro ejemplo que proporciona Hans Eysenck es que las personas extrovertidas se caracterizan por niveles crónicamente bajos de activación cortical. Por otro lado, el carácter es el conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se han adquirido durante la vida. Dicho de otro modo, se trata del componente aprendido de la personalidad, ya que aparece como consecuencia de las experiencias que vivimos y la cultura en la que crecemos. Contrariamente al pensamiento común, no se manifiesta de forma absoluta e inexorable en la infancia, sino que pasa por diversas fases hasta alcanzar su completa expresión al final de la adolescencia. En efecto, las vivencias específicas, la localización geográfica, el entorno social y familiar o la educación formal son capaces de moldear considerablemente las predisposiciones genéticas y tendencias biológicas antes descritas, esto es, al temperamento. Si bien no existe un grado de acuerdo tan contundente en torno a la definición del carácter en comparación con la de temperamento, la mayoría de propuestas destacan el hecho de que el primero deriva de la interacción social. Una vez aclarado este punto, ¿cómo entendemos hoy en día la personalidad? Pues mediante la siguiente fórmula: personalidad es igual a temperamento más carácter. En psicología, el término personalidad se define como la organización de las emociones, cogniciones y conductas que determinan los patrones de comportamiento de un individuo. Se trata de la integración dinámica de las pautas de comportamiento que emanan de la herencia genética en colaboración con los factores sociales y culturales, es decir, un conjunto de rasgos tanto aprendidos como innatos que se dan en un individuo y persisten a lo largo del tiempo. Es de vital relevancia recalcar este último punto. La personalidad ha de ser coherente en contextos distintos, de tal manera que el marco de actuación del sujeto en cuestión y su estado de ánimo se manifiesten repetidamente en escenarios cambiantes. Estarás de acuerdo conmigo en que sería injusto calificar a un profesor de iracundo solo por haberle visto enfadado en una clase, tachar a una nueva alumna de tímida porque los primeros días no es capaz de romper el hielo, o enjuiciar a tu vecino de irresponsable tras irse de copas un viernes. Dicho esto, es posible discernir qué aspectos de la personalidad pertenecen al carácter y cuáles son temperamentales. O sea, ¿mis ángeles y mis demonios son innatos o adquiridos? Sin duda, esta es la pregunta del millón. Siento desilusionarte, pero es francamente difícil distinguir de forma estricta en la actualidad si un rasgo peculiar, verbigracia, la obsesión, la dejadez o la adaptabilidad, es un pilar de nuestra naturaleza o, por el contrario, ha sido designado por el ambiente.
Lo más habitual es que, en mayor o menor medida, ambas hayan ejercido cierta influencia en la constitución de dichos atributos. Es ahora cuando penetramos en el grueso del vídeo en aras de conocer en detalle aquellos aspectos de nosotros mismos que merecen ser estudiados. Evidentemente, uno se volvería loco si comenzara a inspeccionar los más de 4.504 adjetivos que Gordon Allport propuso para denotar rasgos relativamente permanentes y observables. Además, sería ineficiente proceder de esta manera, puesto que la mayoría de estas palabras contienen información que otros vocablos más generales ya recogen. A efectos prácticos, la diferencia entre los términos amable, majo y simpático es demasiado sutil como para incidir en ella a la hora de evaluar nuestra personalidad. En términos estadísticos, se espera que la correlación y la covarianza de estas tres variables sea mucho más elevada con respecto a la de simpático y curioso o la de amable y dominante. Esto es de sentido común. Si agradable y majo son epítetos similares, lo más normal sería que la gente responda afirmativamente tanto en el caso de que se les preguntara si se ven majos, como en el de si se consideran amables. El profesor Jordan Peterson realizó un apunte brillante. ¿Qué tan correlacionados tendrían que estar dos parámetros diferentes para que sea posible omitir uno de ellos al estimar la presencia de ambos? Y más importante aún, ¿qué adjetivos son más completos semánticamente hablando? O sea, ¿cuáles nos revelan más datos acerca del sustantivo? En su lugar, nos guiaremos por un sistema mucho más sencillo cuyo fin es agrupar rasgos independientes entre sí. De los creadores de Es Calculadora y no Sí, es decir, que abarquen propiedades que pertenezcan a espectros dispares de la naturaleza humana. El psicólogo estadounidense Louis Goldberg diseñó el prestigioso modelo de los 5 grandes, o simplemente Big Five, una clasificación o taxonomía de rasgos de personalidad que analiza en profundidad la composición de 5 de sus dimensiones en su sentido más amplio, cumpliendo de este modo con la condición previa. Los 5 elementos principales forman el acrónimo OCEAN: factor O apertura, factor C o responsabilidad, factor E o extraversión, factor A o amabilidad y factor N o inestabilidad emocional. Sin más dilación, vamos con cada uno de ellos. Factor O, apertura. Todos conocemos a esa persona inquieta, ingeniosa y bohemia que busca constantemente vivir nuevas experiencias y concibe su futuro de forma bastante atípica con respecto al resto de la sociedad. El individuo con un alto grado de apertura se caracteriza por tener una relación fluida con su imaginación, apreciar el arte y la estética, romper con la rutina, desarrollar su creatividad y ser consecuente con las emociones propias y ajenas. Además, el prototipo del factor O suele poseer conocimientos sobre multitud de temas debido a su extrema curiosidad intelectual, lo cual les hace más propensos a adoptar creencias menos convencionales. Otra característica del estilo cognitivo abierto es una instalación para con el pensamiento en símbolos y abstracciones alejadas de la experiencia concreta. Así pues, es frecuente observar la apertura en músicos, filósofos, escritores, arquitectos, publicistas y diseñadores. Su opuesto es la cerrazón a la experiencia o el rechazo al cambio. Personas con puntuaciones bajas en apertura tienden a tener intereses más usuales y tradicionales. Ellos prefieren la llaneza, familiaridad y sencillez sobre lo complejo, cambiante, ambiguo y sutil, llegando incluso a considerar las artes y las ciencias con cierta suspicacia y mirar dichos emprendimientos con desprecio o falta de interés. En resumen, un sujeto que esté abierto a la experiencia diría algo parecido a: tengo ideas excelentes, empleo expresiones poco comunes, me lanzo hacia nuevas aventuras y soy de mente ágil a la hora de entender nuevos conceptos. Mientras que uno muy cerrado declararía: la abstracción mental no me interesa en absoluto, carezco de imaginación y no se me da nada bien aprender cosas nuevas.
Factor C. Responsabilidad. Estoy prácticamente seguro de que una proporción significativa de mi audiencia comparte conmigo este rasgo de la personalidad. También denominado diligencia o escrupulosidad, la responsabilidad es una tendencia a mostrar autodisciplina, establecer un orden concreto de procesos y prioridades y actuar de manera premeditada. Esta dimensión tiene sus bases en el autocontrol o fuerza de voluntad, una habilidad elemental en pos de la planificación, organización y ejecución de tareas. Por este motivo, el factor C se traduce en cualidades como el detallismo, la meticulosidad, la industrialidad, la puntualidad y la confiabilidad. Eso sí, un apunte interesante es que algunos psicólogos prefieren separar la capacidad de programación y realización de actividades de la honestidad con los demás. ¿Por qué una persona responsable con sus quehaceres habría de ser sincera automáticamente? ¿Es que acaso no son dos terrenos aparte? Sí y no. Ambas respuestas serían válidas dependiendo del enfoque que utilicemos. La disciplina y el orden son, efectivamente, atributos cuya forma externa no coincide con la lealtad, pero su covarianza es lo suficientemente elevada como para que, a priori, los evaluemos en tándem. En cualquier caso, ya sabríamos cómo definir a un sujeto que destaque en esta área: concienzudo, voluntarioso, determinado, de propósitos claros, de acciones previstas, capaz de controlar sus impulsos viscerales y con una capacidad de concentración sobresaliente. En fin, no exagero cuando afirmo que más de la mitad de mi contenido tiene por objeto reforzar o erigir esta particular característica. La responsabilidad suele hacer acto de presencia en emprendedores, ingenieros, médicos, abogados, músicos o militares. En contrapartida, el polo opuesto es más laxo, informal y descuidado en sus principios morales, confundiendo la flexibilidad, el disfrute personal y la libertad con la negligencia, el desgobierno y la ociosidad. En definitiva, el testimonio de una persona con niveles estratosféricos de toma de conciencia sería bastante similar a: siempre estoy preparado, presto atención a los detalles, hago mis deberes de inmediato, soy partidario del orden y soy muy exigente con mi trabajo, jamás olvido mis pertenencias, sigo un horario específico y me considero socialmente útil. De los 5 grandes rasgos de la personalidad, el factor C es, con una diferencia atronadora, el que mejor predice el éxito tanto en el ámbito de la salud como en el profesional y económico. Factor E, extraversión. ¿Por qué hay quienes se sienten a gusto al estar constantemente estimulados por los demás y en cambio otros individuos que tratan de limitar un poco más la presencia de terceros o directamente optan solo por su propia compañía? La respuesta variará en función del grado de extroversión, un rasgo que se caracteriza por la alta sociabilidad, la tendencia al acompañamiento de otros, el atrevimiento en situaciones sociales o la predisposición a evitar la soledad. Este perfil suele mostrar un pronunciado compromiso o unión con el mundo externo. A los extrovertidos les gusta estar rodeados de gente, siendo a menudo percibidos como personas entusiastas, energéticas, alegres y carismáticas. Ya sabes, ese amigo o amiga al que le propones una quedada a última hora y con casi toda seguridad su respuesta será un «me apunto» o un «sí, vamos». En suma, su rica experiencia social les dota de recursos para llamar la atención de forma positiva, hablar para que el receptor se entretenga con su discurso y en muchas ocasiones comunicar sus opiniones y deseos con asertividad. A la inversa, los introvertidos guardan un menor compromiso social y no reflejan tanta vivacidad como los extrovertidos. Más bien, su inclinación se fructifica por medio de la tranquilidad, la deliberación y la discreción, razón por la cual están menos involucrados con el mundo exterior. Eso sí, su falta de participación comunitaria no debe interpretarse necesariamente como timidez, desapego o depresión. Su actitud con respecto al entorno podría deberse al simple hecho de que no requieren tanta estimulación externa o saben sacar provecho de su propia soledad. Y es que, en dosis adecuadas, pasar tiempo con nosotros mismos constituye un importante estímulo para la creatividad, el enfoque y la cultivación del intelecto. Eso sí, es menester aclarar que el aislamiento social severo y prolongado es a su vez causa y consecuencia de múltiples trastornos como la depresión o la ansiedad. No todo introvertido disfruta de sí mismo.
Recapitulando, las declaraciones de un sujeto con alta puntuación en el factor E serían muy próximas a me encanta la gente, me siento cómodo en su presencia, suelo charlar con muchas personas distintas en eventos, fiestas y situaciones, no me importa ser el centro de atención, no tengo ningún problema en iniciar una conversación y mis amistades son variadas y satisfactorias. En cambio, una persona muy reservada manifestaría no hablo demasiado, odio que todo el mundo se fije en mí, pienso mucho las cosas antes de hablar o actuar, estoy más callado de lo habitual con extraños y me repele la idea de hablar ante grandes multitudes. ¿Sete dinero extra? Invierta en Coca-Cola, la compañía de bebidas no alcohólica más... Factor A, amabilidad. ¿Conoces la máxima trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti? Pues esta es precisamente la base de la amabilidad. También denominada afabilidad o simpatía, se define como la demostración continua y genuina de respeto, tolerancia y cordialidad. Sin perjuicio de que sea más o menos comunicativo o sociable, el afable refleja humildad y sencillez allá por donde pasa. Confía en la honestidad de otros individuos, tiene vocación por ayudar a quien lo necesite y empatiza muy bien con los sentimientos ajenos. Además, sus dotes para ponerse en la posición del prójimo le permiten interpretar la realidad desde puntos de vista completamente diferentes, lo cual se traduce en una propensión superior a aceptar otras opiniones, creencias y valores. Sin embargo, como ya deberías pronosticar a estas alturas del discurso, hay una espina para cada rosa. En este caso, el enemigo de la amabilidad es la grosería, esto es, tipos desagradables, rudos y antipáticos que solo velan por sus propios intereses, se despreocupan de las emociones de sus semejantes y utilizan un vocabulario demasiado directo, explícito y, en el peor de los escenarios, peyorativo y violento. A veces, su escepticismo sobre la buena fe de las intenciones de los demás hace que sean percibidos como sospechosos y poco cooperativos. A grandes rasgos, lo que una persona amable enunciaría se asemejaría a estoy francamente interesado en mis amigos, familia e incluso conocidos. Simpatizo con lo que sienten, procuro que se sientan a gusto conmigo y me tomo el debido tiempo para escuchar y suplir sus necesidades. Al contrario, un ente desapegado confesaría no me importa insultar a la gente, faltarles el respeto, responderles de mala gana o ignorar sus necesidades. Suficientes problemas tengo yo como para interesarme por los de los demás. Factor N, neuroticismo. Nos adentramos en el quinto rasgo de la personalidad y posiblemente el más complejo. El neuroticismo, o si se prefiere, inestabilidad emocional, es la tendencia a experimentar emociones adversas tales como ira, culpa, tristeza, inferioridad o desesperación, así como a sufrir ciertos trastornos mentales como el de ansiedad o depresión. Según la teoría de la personalidad de Eysenck, publicada en el año 1967, el factor N está interconectado con la baja tolerancia a las presiones o estímulos externos de carácter negativo, de suerte que las personas con una volatilidad emocional significante presentan una percepción sesgada al valorar situaciones intrincadas, inesperadas o difíciles, incluso las actividades normales de la vida cotidiana, como irresolubles, aflictivas o imposibles de resolver. De este modo, el mundo es concebido por ellos como un lugar cruel, hostil, gélido, despiadado y repleto de incontables amenazas y peligros, motivo por el cual se ven envueltos en toda clase de conductas reactivas, vulnerables y poco homogéneas que persisten y empeoran conforme transcurren los años. Por otro lado, la ausencia, y repito, ausencia de neuroticismo, se da en los individuos más estables, sosegados, resilientes y optimistas, es decir, aquellos cuyo comportamiento tiende a la homogenización independientemente de las vicisitudes a las que deban enfrentarse en un momento concreto. Pero he de clarificar que este último apunte en relación a las personas estables no pretende denotar la inexistencia absoluta de las emociones desfavorables previamente mencionadas, sino que éstas desaparecen en un periodo de tiempo bastante más corto y ni muchísimo menos ocasionan perjuicios de tan nefastas consecuencias para su salud mental.
Por consiguiente, el juicio de los sujetos con alta puntuación en neuroticismo se sintetizaría en: me irrito, frustro, estreso, entristezco, asusto y lamento fácilmente. Me preocupa todo en exceso y tengo cambios de humor muy asiduos y pronunciados en comparación con la gente de mi alrededor. ¿Cómo puedes comprobar en qué medida se presentan en ti cada uno de los 5 grandes rasgos de la personalidad? Mi recomendación personal es que realices el test psicológico que adjuntaré en la descripción del vídeo, el cual te revelará las respectivas valoraciones en relación al modelo Big Five en aproximadamente 15 minutos. Aunque lo cierto es que muchos de vosotros ya intuiréis sin percance alguno cómo se canonizará cada atributo expuesto antes de responder a las preguntas del cuestionario. Nada más concluir con él, me encantaría que compartieras tus resultados en la caja de comentarios. Ahora bien, ¿de qué forma deberían interpretarse? ¿Implica la abundancia o escasez de un rasgo concreto una mejor adaptación al entorno o, por contraste, menor funcionalidad y bienestar? Pues esto dependerá, como es lógico, del factor Ocean en cuestión y su manifestación. Por un lado, la corriente absolutista demarca el escenario idílico como la maximización o la minimización de cada rasgo en función a los efectos que cause sobre la vida de las personas en agregado. En resumidas cuentas, la apertura, responsabilidad, extraversión y amabilidad son valoradas positivamente, mientras que el neuroticismo se considera poco deseable. Según esta visión, la combinación perfecta hacia la cual uno debería tender sería similar a lo que estás observando en pantalla. Cuanto más O, C, E y A y menos N, mejor. Sin embargo, yo considero que esta concepción es extremadamente simplista y está muy polarizada hacia los extremos de la escala, motivo por el cual es rechazada por gran parte de la comunidad de psicólogos a escala internacional. Si bien muchos de ellos concuerdan en que existen organizaciones de los 5 rasgos que arrojan mejores consecuencias que otras en los diversos ámbitos de la vida práctica, eso no quiere decir que sea una y solo una la estructura que ha de tomarse como modelo a seguir o canon de la personalidad. A saber, si nos dieran a elegir entre casarnos con alguien inestable, cerrado, irresponsable, apático y asocial, o con una persona más estable, curiosa, diligente, simpática, sociable e idéntica físicamente a la primera, creo que la respuesta sería muy evidente. Por otro lado, la corriente personalista, o como la denominaría yo, aristotélica, decreta que aproximarse hacia un lado específico de la línea no siempre es favorable. En palabras más sencillas, más factor O, C, E, A o N no siempre equivale a mejor. Bien es cierto que hay un consenso prácticamente generalizado en cuanto al neuroticismo, cuya fluencia se asocia a un performance inoperativo, decadente y lastrante, tanto en las tareas intelectuales como en las emocionales. Sin embargo, el análisis no es tan clarividente en cuanto al resto de rasgos se refiere. ¿Recordáis el principio de aurea mediocritas de Aristóteles? Los que hayáis visto el corto documental de la Media Dorada sabréis que, según él, la virtud moral se encuentra en el término medio entre 2 extremos viciosos. Y ojo, medio no es igual a mediano, es decir, no tiene por qué ubicarse en la mitad exacta de la línea. Me explico. En algunos rasgos, el problema reside en la interpretación que llevamos a cabo. Tomemos como ejemplo el de la extroversión. Buscar activamente la compañía de los demás y actuar de forma entusiasta en las relaciones sociales suele ser beneficioso en muchos casos, pero también podríamos estar ante un sujeto con trastorno de la personalidad histriónica que pretende llamar la atención a toda costa, o de la personalidad dependiente que requiere un acompañamiento continuo de los demás para evadirse de sus problemas personales. Asimismo, la amabilidad, empatía y miramiento hacia individuos con trastorno de la personalidad narcisista, borderline o antisocial, ya sea en la vertiente psicópata o en la sociópata, nos colocaría con una altísima probabilidad en situaciones muy vulnerables en las que la otra persona aprovecharía para descalificar, manipular, maltratar o humillar. La introversión mal encauzada se traduce habitualmente en el trastorno de la personalidad evitativa. Gente que alude a eventos sociales o interacciones que impliquen un riesgo de rechazo, crítica o humillación. Así como la antipatía puede deberse al de la personalidad paranoide, un
un patrón generalizado de desconfianza injustificada hacia todo el mundo al percibir las intenciones ajenas como malignas y sospechosas. No obstante, como expuse con anterioridad, la soledad presenta numerosos beneficios si se modera con exposiciones razonables de interacción social. Yo mismo me sitúo en el centro exacto de esta escala, y este resultado no me extraña en absoluto. Me gusta compartir momentos con grupos más numerosos, conocer gente nueva y dar conferencias en público, al tiempo que detesto con toda mi alma los eventos multitudinarios y requiero cierto aislamiento, incomunicación y silencio para concentrarme en escribir los guiones de mis vídeos de manera más creativa. En otros rasgos, el problema se sitúa en la mera intensidad de la escala. El caso más típico es el de la responsabilidad, cuyo exceso deriva en el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, una preocupación extrema por las reglas, el orden y el control. Si el sujeto no da cabida a cierta proporción de espontaneidad, flexibilidad e improvisación sobre sus normas hiperexigentes y rígidos estándares, acabará frustrado, nervioso o deprimido por no ser capaz de cumplir con todos ellos. Algo parecido sucede en relación a la apertura. Estar inmersos en una caza constante de lo novedoso, abstracto e intelectualmente demandante, sin dejar lugar a la sencillez de las pequeñas cosas de la vida, es la receta perfecta para el distanciamiento. Al percibir a gran parte del núcleo de amigos y familiares como personas poco interesantes o a las actividades más ordinarias como una pérdida de tiempo. Es muy importante aprender a desconectar de la erudición y la creatividad y diseñar una zona de confort, sí, has oído bien, zona de confort, en la que uno pueda recargar las pilas. Dicho esto, la conclusión del ensayo es que la personalidad humana es increíblemente aparatosa y extensa. No se puede afirmar que una cualidad específica es siempre buena o mala. Ahora, me corresponde aludir a una pequeña cita a modo de despedida. Todo el mundo tiene sus luces y sus sombras, pero solo unos pocos son capaces de distinguirlas. Ok, ¿qué les pareció el video? Ahí a la Sofía. ¿Qué te pareció el video? O la Tiare, ya la Tiare abrió. ¿A quién abrió el micrófono? Yo dije que estaba muy bueno. Ah, que estaba muy bueno, ya. ¿Qué cosas te llamaron la atención? ¿O qué fue lo que encontraste muy bueno? Sobre todo esta parte final donde, por ejemplo, cuando mostraba cosas que se iban al extremo, que yo sé que las tengo al extremo, y mostraba como los pensamientos que uno tiene cuando tiene ese extremo, yo efectivamente tengo esos pensamientos. Ya, Entonces, bueno. ya te identificaste con parte de la descripción que hace ahí el exponente, el expositor. ¿Quién más? Yo había mencionado a la Sofía. ¿Está por ahí la Sofía? ¿O Matías, Leandro, está por ahí? Sí, profe, estoy aquí. Ya, La ¿qué te verdad es parece? que el video me gustó mucho, como lo mismo que pasó con la Tiara, que la parte final del Ocean, que tengo ciertas virtudes en cada, o bueno, en ciertas características de cada, ¿cómo se llama esto? No sé cómo decirlo, de cada, Rasga. sí, que se destaca en mí, pero cosas que también negativas que tengo yo. Entonces, uno me puede dar cuenta qué cosas tengo y qué cosas tengo que mejorar o cosas así. Ya, muy bien. Bueno, este video, como les mencionaba recién, es de la teoría de los 5 grandes, de los Big Five, y que da paso después con los años a teorías que son enfocadas al mundo de las competencias laborales. Pero a la base de todo lo que es la personalidad, hay algo que es mucho, mucho, mucho más complejo, porque el modelo en el fondo nos está mostrando tendencias, rasgos que ya están construidos y generados y que uno como adulto se puede autovisualizar y se puede identificar. El punto es cómo se construyen esos rasgos. Y eso está en un asidero que tiene que ver con las etapas tempranas de nuestro desarrollo, es decir, cuando nosotros somos niños chicos, ¿ya? Cuando somos bebés hasta alrededor de los 5 o 6 años.
después de esa etapa, nosotros empezamos a tener ciertas modificaciones en el comportamiento, pero todo lo que es el núcleo de la personalidad ya está constituido, ¿ya? Las primeras interacciones sociales que nosotros tenemos con nuestro medio familiar, por lo general, es con la madre, ¿ya? Digo por lo general porque a veces la madre fallece, a veces el papá el que se hace cargo, o una abuelita, o una tía, o a veces los niños que son dados en adopción van a dar a una institución. Entonces, no siempre es la madre la primera figura de apego significativo del bebé, ¿ya? Pero siempre aparece alguien. Pero ese alguien también tiene su propia estructura, ¿ya? Y hay estructura, por ejemplo, depresiva, estructura fóbica, estructura adápica, estructura obsesiva. Entonces, esa persona que toma a este bebé y que empieza a tener su primera interacción con el bebé, él también tiene su propio comportamiento y empieza a transmitir estos comportamientos al pequeño ser. Por ejemplo, un cuidador, no hablemos de la madre, pero hablemos del cuidador con estructura de personalidad depresiva, es una persona más evitativa, más apática, poco emocional, por ende la interacción con el niño va a ser súper práctica. Mudarlo, darle la leche, darle la pechuga, pero no lo va a acariciar, no lo va a estimular, no lo va a besar, no va a acudir corriendo cada vez que el niño llora, porque su estructura no le da para ser así. Entonces el niño que está buscando amor, calor, cariño, estimulación, se va a dar cuenta en algún minuto que mamá no lo mira, o que el cuidador no lo mira, no lo acaricia, no lo acoge, no llega rápido cuando él llora, y el bebé entra como en desesperación emocional, y después en algún minuto ya el bebé empieza a aprender que ya no vale la pena llorar porque nadie va a venir, no saco nada con gritar descontroladamente porque aunque tenga hambre me la voy a tener que aguantar, y todo esto es inconsciente, y todos esos tipos de interacciones van calando en lo profundo del inconsciente de las personas y van empezando ya a estructurar las primeras configuraciones de la primera interacción con el mundo, es decir, estoy solo, estoy abandonado, no acuden emocionalmente a sostenerme. Incluso cuando los niños con madres depresivas empiezan a crecer, el niño no se acerca a la madre, pues la tiende a evitar, porque la madre no es afectuosa, no es cariñosa, es criticona, es quejona, es a veces mal genio. Ojo, que la estructura de personalidad depresiva no es lo mismo a sufrir un cuadro depresivo, porque el cuadro depresivo es una reacción del organismo frente a una pérdida, frente a un evento traumático, pero la estructura depresiva es diferente, porque la estructura depresiva, por lo general, son gallos súper trabajadores, son súper responsables, no son tira para arriba así como que te van a dar motivación, pero si ellos no se automotivan, ¿quién? Si ellos no salen adelante solos, ¿quién? Si no depende de mí, ¿de quién? Porque como se han constituido como una persona abandonada y solitaria, forjan en el fondo su destino de esa misma manera. Obviamente que igual se pueden enamorar, igual pueden sentir aprecio y cariño por otras personas, pero es en un contexto un poco más funcional, ¿ya? No tanto como de la expresión de emociones. De hecho, cuando un depresivo encuentra el amor, como es que hasta duda, ¿cómo tanta buena suerte? ¿Cómo tanta buena suerte que a mí me haya tocado enamorarme, que alguien se haya enamorado de mí? Si soy tan defectuoso, deficiente, si tengo tantos temas, ¿ya? Entonces, cuando esa persona con esa naturaleza de estructura de personalidad toma un pequeño y lo empieza a criar, lamentablemente va a pasar mucho de sus propios comportamientos a ese niño. Ahora, ese niño interactúa con otros adultos también. Entonces ahí empiezan a aparecer estas combinaciones, porque las personalidades no son tipologías puras, son híbridos, son una mezcolanza de rasgos, de signos, de estilo, de interacciones con el medio. Entonces el niño siempre tiene posibilidad de salvarse, por así decirlo. Estoy con una madre depresiva, pero a lo mejor tengo una abuela que tiene otra estructura, o mi papá tiene otra. Entonces, los rasgos de mi madre van a aparecer, pero no se van a expresar con tanta fuerza como a lo mejor lo de mi abuela. Y a lo mejor mi abuela es cariñosa, es chistosa, es juguetona, entonces aparece como con una posición simbólica más positiva en mi vida que lo que aparece en mi madre, ¿ya? Y después obviamente que a lo largo de la vida van apareciendo otras personas significativas que van interactuando con nosotros, y de acuerdo a nuestra forma de interpretar, de percibir, de relacionarnos y vincularnos afectivamente con esas personas, vamos haciendo algunos modelamientos en nosotros. Hay otras madres que son a veces muy obsesivas,
Entonces, a cada rato se tienen que cerciorar que el niño no esté hecho caca, si el niño comió, si la guagua está bien de temperatura, si es que no tiene una pulga y que por eso llora. Entonces, la madre está completamente ansiosa por tener siempre la certeza con el bebé. Y pone ansioso e inquieto a la guagua también, ¿ya? Porque la guagua no tiene nunca calma, la guagua está durmiendo y ella lo despierta para ver si es que está bien, ¿ya? Como medio extraño el comportamiento de la madre. Entonces esa madre va a transmitir toda esa ansiedad también al pequeño. Y después empiezan a aparecer otras interacciones, en donde la madre, como es obsesiva, si el niño le cuenta algo, ella empieza como a cuestionar, ¿y por qué lo hiciste? ¿Y de dónde sacaste esa información? ¿Y quién te lo dijo? ¿Y cómo lo supiste? Entonces el niño siempre se siente también cuestionado y presionado, y nuestra madre, que por un lado me cuida ansiosamente, pero por otro lado todo me lo cuestiona, ¿ya? Los obsesivos por lo general son gallos como no muy simpáticos, porque creen que siempre tienen la razón, son buenos para descalificar al resto, son un poco como agrandados, creen que se las saben todas, como siempre tienen que tener la certeza de las cosas, son obsesivos con las ideas, entonces siempre se andan asegurando de los afectos, del cariño, de que las cosas estén bien donde tienen que estar. Entonces el niño pequeño que está observando ese referente adulto que tiene esos comportamientos, va a empezar a imitarlo. Se fijan que no es solamente voy a observar el lavado de dientes, el si saludo, el si soy amable, sino que inconscientemente adquiero los comportamientos inconscientes de la otra persona adulta, ¿ya? Hay madres que a veces son muy fóbicas, que le tienen miedo a todo, al clima, al calor, al frío, a los bichos, a los temblores, a estar sola en la casa. Entonces esa madre que está siempre temerosa va a tener un sistema de crianza y de apego vincular con el niño basado en el temor. Le va a decir al niño que el mundo es terrible, que si se aleja de ella le pueden pasar cosas, que no se suba a la escalera, que no se baje aquí, que siempre va a estar como insertando temor en el pequeño, ¿ya? Y obviamente que son mamás que, porque aparte que el discurso que aparece en torno a las personas fóbicas es, yo te cuido. Bueno, yo soy fóbica, por así decirlo, o sea, yo no, pues me estoy poniendo como ejemplo, yo mamá fóbica, tengo un hijo y le digo al niño, yo te cuido y te protejo porque yo te amo tanto y tú eres mi cristal que yo te tengo que cuidar. Entonces, si tú estás cerca mío, nada te va a pasar, pero si tú te alejas, yo no estoy ahí para poderte rescatar. Entonces, el niño siempre va a estar en este jugueteo de que necesita cercanía para sentirse protegido, pero necesita distancia porque también la madre lo ahoga y lo atosiga, ¿ya? Entonces, la madre, por una parte, ansiosa con la cercanía-lejanía, y el niño ansioso por la cercanía-lejanía, ¿ya? Y hay otras mamás, que después les voy a mostrar más adelante los modelos de personalidad, vamos a analizarlos también, pero esto es como para que se comprenda el proceso de socialización vinculado al tema de la personalidad. Hay otras madres que tienen un estilo muy dápico, se dice, que es como de desorden alimenticio psicogénico, después lo vamos a explicar bien, pero estas madres siempre están como pendientes del juicio del otro, de lo que digan y de lo que no digan. Entonces esa madre también siempre está como preocupada de que al niño lo vayan a encontrar bonito, que al niño lo vayan a encontrar gordito, que a ella no la vayan a cuestionar como madre. Entonces vive muy pendiente del juicio ajeno. Y después al niño le transmite también ese sistema de crianza en donde el niño siempre tiene que estar agradando, porque si no agrada, lo van a rechazar, lo van a criticar, lo van a cuestionar, y el niño, entre comillas, como que va a sufrir, ¿ya? Ahora, como les digo, no existen tipologías puras de comportamiento ni de personalidad, sino que son como mezcolanza, porque el niño bebé interactúa primordialmente con el cuidador, que por lo general es la madre, interactúa con papá, e interactúa con el otro entorno más cercano, que siempre son como las abuelitas o los hermanos, ¿ya? Y todos los comportamientos de todas esas personas están llegando a la psiquis del bebé. Ahora, por supuesto que hay figuras que son más significativas, que por lo general es mamá y papá, ¿ya? O abuelo, abuelo, o la tía o la persona que está más afectivamente cercana al niño. Siempre los niños hay una posibilidad de rescatarlo, y lo ideal sería que siempre en las familias apareciera alguien que fuese cariñoso, que fuese afectuoso y que por supuesto fuese ponderado, para poder decirle al niño que tiene muchas cosas buenas, pero que también sepa poner límites, parar el carro cuando es correcto, cuando es como debido, cosa de ir regulando el comportamiento de los niños. Yo recién le decía que la estructura es como se constituye dentro de los primeros 5 o 6 años,
Imagínense en su mente un huevo frito, donde la parte central, que es la yema, es el núcleo de la personalidad, que es donde están todos los elementos estructurales que van a ser los que te van a acompañar por el resto de la vida, ¿ya? Y en la parte blanca, que es la parte periférica de la yema, del huevo frito, está todo lo que tiene que ver con los comportamientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de modelamiento de conductas, ¿ya? O de cambiar un hábito por otro, ese cambio ocurre en esa periferia, no en el núcleo, porque el núcleo solamente cambia y se perturba cuando a la persona le ocurre un evento traumático muy fuerte, que en el fondo hace que sea una persona y que se transforme en otra, ¿ya? Uno siempre pensaría que ese cambio va a ser evolutivo, es decir, era aquí y evolucionó a ser una mejor persona en distintos ámbitos. Pero muchas veces el evento es tan traumático que es como todo lo contrario. En vez de la persona evolucionar, involuciona, ¿ya? Y los cambios en la periferia es mucho más fácil porque son cambios conductuales, es decir, cambio un hábito por otro, si antes no saludaba, ahora saludo, si no me lavaba los dientes, ahora me los lavo, si antes era súper desordenada, hoy en día ya ando con mi agenda para todos lados para tener una programación, cosa que no se me olviden las cosas, anoto los horarios en que lo voy a hacer, se fijan, comportamiento. Pero no por eso voy a dejar de ser, por ejemplo, envidioso, o voy a dejar de ser amargado, o voy a dejar de ser alegre, porque esos son otros rasgos que son constitutivos de la personalidad, ¿ya? Como decía, hay personas, por ejemplo, no sé si con ustedes hablé de la película El Guasón, que no es que a mí me haya gustado la película El Guasón por la película porque haya sido bonita, porque no era para nada bonita, pero siempre yo que veía Batman, que me gusta mucho, me preguntaba cuál era la historia detrás del Guasón, porque no podía ser que el gallo, que entre que lo ponen medio como tragicómico en las películas. Pero claramente, si uno observa desde lo psicológico, el Guasón tenía una historia de niño en donde hay vulnerabilidad socioeconómica y cultural, una madre con un trastorno psiquiátrico, la madre no maltrata al niño, pero la madre valida y permite el abuso de terceros, tanto con ella como con el niño. Entonces el niño desde pequeño es sometido a experiencias súper traumáticas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la psiquis de la persona? Hay dos opciones. O la persona se suicida y deja de existir porque ya es intolerable vivir como vivo, o aparece como un bloqueo. Entonces la persona sigue subsistiendo, pero empieza a desarrollar la psicopatía, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del Guasón mostraban cómo el medio social de las redes, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Chile, los consultorios, el hospital, el psicólogo, ese tipo de cosas, ofician como un ente que contiene a las personas en ciertos segmentos socioeconómicos, porque el que tiene lucas va a ir al psicólogo, al psiquiatra, va a ir de una manera independiente y particular. Pero cuando hay una vulnerabilidad socioeconómica, esa persona tiene que acudir al sistema público. Y a veces el sistema público no da abasto, po. Entonces, las horas psicológicas o psiquiátricas se dan una vez cada 2 meses, entonces la primera hora que te tocaba, ya te suicidaste, pues no alcanzaste a llegar a la sesión porque fue tan intolerable tu vida que atentaste contra tu vida, no alcanzaste a llegar al psicólogo. Eso ocurre mucho acá en Chile. Y lo otro que ocurre es que los tratamientos no son... A ver, el tratamiento psiquiátrico, que es con fármaco, tiene que ser guiado, tiene que ser supervisado, tiene que ser auditado, con mucha responsabilidad, ojalá con fármacos de última generación, que son estos fármacos que no tienen efectos rebote o consecuencias, que es típico que se les seca la boca, que les duele la cabeza. Entonces muchas veces los pacientes abandonan los tratamientos psiquiátricos por los malestares físicos que les provocan los medicamentos. Gastritis, la cefalea, como decía recién, la resequedad de boca, o andar muy adormilado, o andar con la cuchara acelerada con taquicardia, porque los medicamentos alteran al organismo. Pero una persona que tiene un cuadro psiquiátrico complicado y deja de tomar esos fármacos, le ocurre lo que terminó pasando con el Guasón. Ahora, en el caso del Guasón, hay una psicopatía porque tiene que ver como con el maltrato crudo, duro, la falta de red y de asistencia, una historia de vida como bien difusa, una madre con la teja bien corrida. Entonces, todo eso, piensa que el Guasón fue un niño, po. Y nosotros cuando somos adultos, muchas veces somos el resultado de lo que fuimos en nuestra etapa más temprana.
Ya no, a veces hay hombres adultos que se comportan como niños, entonces cuando conversas con ellos, bueno, yo, porque la típica, yo no ando analizando a la gente, pero de repente observo a la gente y cuando la gente empieza a contarme como sus cosas personales, yo solita voy diciendo, ahora me calza porque hace o dice o siente de esta manera, o me calza porque lo hace de esta otra manera, otra persona, ¿ya? Entonces, al revisar esto del proceso de socialización vinculado a los temas de personalidad, la invitación es como autorreflexionarse, mirarse para adentro para decir, oye, a ver qué cosas son las que yo podría mejorar, qué cosas a lo mejor de mi crianza han estado súper bien y las tengo que seguir potenciando, o qué otras cosas a lo mejor yo puedo cambiar. Y, por supuesto, ser más empático también con las otras personas, porque todo el mundo tiene su historia. Po. Muchas veces los sujetos somos, como decía la partida del video, somos súper buenos para enjuiciar y criticar el comportamiento del otro, pero no somos autorreflexivos, po. No nos autoobservamos. Entonces es más fácil disparar para afuera que apuntar los dardos hacia adentro, porque además que todos nos sentimos el descuerpo, sobre todo cuando somos funcionales y las cosas nos resultan. El que se cuestiona mucho más es el que no le va muy bien, que ahí empieza a apelar o a la suerte, o a las malas circunstancias, o a sus propias capacidades. Pero cuando, entre comillas, te va relativamente bien, es difícil que las personas se cuestionen. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, profe. ¿No? ¿Todo clarito? Muy bien. Entonces vamos a quedar hasta acá. Yo subí ayer al aula, bueno, acuérdense que esta clase queda grabada y ahí en el aula virtual, donde está el título de del ramo, de la asignatura, está también en el enlace al canal de YouTube, donde ustedes se pueden meter y pueden buscar por fecha la que a ustedes les corresponda. Igual dice clase 29 o 30 de septiembre, Santiago, ¿ya? Todas las de Santiago dicen Santiago para que sea más fácil encontrarla. Y yo tengo pendiente enviarles la planilla con los grupos y con la temática y la fecha de la exposición de las teorías de la psicología social. Estoy al debe con eso porque la verdad es que he estado también con hartas cosas y no me he podido como enfocar a poder desarrollar bien ese documento. Pero anoche les subí justamente los PowerPoint de todas estas sesiones, subí la pauta del trabajo y subí el texto, ¿ya? Así que lo que me queda pendiente es adjuntar la planilla con los grupos, la fecha y el tema, ¿ya? Así que eso espero poder hacerlo entre hoy y mañana. ¿Ya, chiquillos? Así que voy a dejar de grabar, me despido